Muy buenos días. Vamos a hacer la solución del segundo examen parcial tomado en CEPREUNI el día domingo. Vamos a ir haciendo la solución. Entonces acá hemos copiado, han sido 4 ejercicios simplemente. Entonces vamos nosotros a empezar con la solución de este segundo examen. Miren, acá hemos copiado las preguntas para poder pues tener más claro lo que nos preguntan y cómo eran las soluciones. Miren, en el problema número 1 han sido 4 preguntas. En la pregunta 1 dice: una partícula realiza un MAS con una aceleración máxima de 5 centímetros por segundo cuadrado y velocidad máxima de 4 centímetros por segundo. Calcule aproximadamente en segundos el tiempo mínimo que demora la partícula en alcanzar la amplitud máxima desde la posición de equilibrio. Entonces, en este caso, nosotros vamos a establecer las siguientes condiciones. Teoría, jovencito. Entonces, por teoría, vamos a establecer lo siguiente. Miren, por teoría, nosotros sabemos lo siguiente. Cuando nos hablan de aceleración máxima, decimos nosotros esto, así ve. Por teoría, decimos nosotros que la aceleración máxima es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y esto por dato nos dicen que es 5 centímetros por segundo cuadrado. Ahora, nos hablan también de la rapidez o velocidad máxima. Jovencitos, en este caso tú sabes que la velocidad es un vector. La aceleración es un vector. Pero en este caso, por efectos de cálculo, se está considerando el módulo de la aceleración y el módulo de la velocidad. Entonces, simplemente trabajamos de esa manera. Entonces, la rapidez máxima se va a obtener como la frecuencia angular, simplemente la frecuencia angular por la amplitud. Y esto, según el dato, nos dicen que es 4 centímetros por segundo. De esto, lo que vamos a hacer es dividir ambas expresiones, lo clásico, en un problemita de esta naturaleza. Si nosotros dividimos, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a obtener? A partir de la división, mira, nosotros vamos a establecer que voy a obtener la frecuencia angular, porque las amplitudes se cancelan y una frecuencia angular se cancela, y esta frecuencia angular va a ser igual a 5 cuartos. Pero, jovencitos, también nosotros debemos de tener presente que de esta expresión, la frecuencia angular también es 2pi sobre el periodo. 2pi sobre el periodo, y esto es igual a 5 cuartos. Esto es igual a 5 cuartos. Listo, jovencitos. Ahora, el problema nos dice, me piden calcular el tiempo mínimo que tarda la partícula en ir desde la posición de equilibrio hasta la posición de la amplitud, el tiempo mínimo. Entonces por acá decimos así. Tenemos así, ahí está, un sistema, masa resorte horizontal por acá. Acá tenemos nosotros la posición de equilibrio, donde no existe deformación. Entonces, nosotros vamos a llevar a este bloquecito desde la posición de equilibrio hacia la posición de máxima posición, que vendría a ser la amplitud. Ahí está. Pero también nosotros sabemos que en el movimiento armónico, ese tiempo mínimo que tarda el bloquecito en ir desde la posición de equilibrio hacia el extremo, esto vendría a ser el periodo cuartos. Por lo tanto, ese periodo cuartos sería así, mira, el periodo hacia arriba, y diremos así, que 2 pi quintos
¿No es cierto que esto va a ser igual a el periodo cuartos? Entonces, a partir de esta expresión, mira, a partir de esta expresión que nosotros observamos arriba, de ahí voy a darle forma. T cuartos es igual a 2 pi quintos. Por lo tanto, acá diremos que ese periodo cuartos va a ser igual 1, mira, esto va a ser igual a 1,256 segundos. Aproximadamente 1,3 segundos. Y eso vendría a ser nuestra respuesta para ese primer ejercicio. ¿Ven? Problema donde siempre, pues, en la OCAT, siempre buscan en el movimiento armónico utilizar esta relación. Aceleración y rapidez en el movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces tenemos la solución del primer ejercicio. Ahora, ahí estamos. Vamos a pasar a ver el segundo ejercicio. Miren, en este segundo ejercicio tenemos acá lo siguiente. Una onda mecánica formada por una cuerda tiene una amplitud máxima de 2 centímetros con una tensión de 3 newton. Tensión 3 newton y un periodo de 0,2 segundos. Calcule aproximadamente en joules la energía media que se transmite en la cuerda en 2 segundos. La densidad lineal de la cuerda, 300 gramos por metro. Entonces, nosotros por acá diremos así, ¿ve? Por teoría. Por teoría. Ahí está. Por teoría, ¿qué es lo que se sabe? Por teoría sabemos que la potencia es igual a energía por unidad de tiempo. ¿Ven? A partir de esta expresión, nosotros despejamos la energía. Y la energía, jovencitos, sería la potencia transmitida por el tiempo. Ahora, la potencia transmitida en una onda, jovencitos, de una cuerda a una cuerda tensa, esto va a ser un medio de la densidad lineal por la rapidez de propagación y todo esto por la frecuencia angular, por la amplitud, todo esto al cuadrado y esto multiplicado por el tiempo. Esto es lo que voy a calcular ahora. Entonces, esta energía será igual a lo siguiente. Un medio de la densidad lineal, jóvenes. Esa densidad lineal es 300 gramos por metro, pero debe estar expresado en kilogramos por metro. Para pasar de gramos a metros por 10 a la menos 3. Entonces esto será 3 por 10 a la menos 1. Esto por la rapidez, jovencitos, la rapidez de propagación en una cuerda. Tú sabes que en función a la tensión es igual, esto será igual, esa rapidez será igual así, a la raíz cuadrada, listo, de la fuerza de tensión, que en este caso es 3 newton, sobre la densidad que es 3 por 10 a la menos 1. Esto por paréntesis, y tenemos la frecuencia angular. Jovencitos, si el periodo es 0,2, tú sabes que esa frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Ahí estamos, 2pi sobre el periodo. Entonces, por acá lo vamos a colocar así. Esto es 5, ahí está. Entonces, 2pi sobre el periodo, en 2pi entre 0,2, esto va a ser 10pi. 10pi. Y la amplitud, que es 2 centímetros en metros, 2 por 10 a la menos 2. ¿Ven? Todo esto, le ponemos una llavecita por acá, todo esto está al cuadrado. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 2 segundos. Ahí estamos. Entonces, jovencitos, esto sería la expresión a operar. Entonces, un medio de 3 por 10 a la menos 1, esto sería solamente raíz de 10. Entonces, ordenando aquello, decimos que esta energía va a ser igual, en este caso sería 0,3, o sea, 3 medios, por la raíz de 10 sobre 10 por
10pi por 2 por 10 a la menos 2, esto sería 2pi por 10 a la menos 1. Todo esto al cuadrado y esto por 2. Listo, jovencitos. Por lo tanto, la energía que se va a transmitir, esto nos va a salir 0,300 o 3745 joules. Aproximadamente 0,37 en joules. Y esto, jovencitos, vendría a ser la respuesta para ese ejercicio, 0,37. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir estos números más grandes. Ahí está. ¿Ven? En joules. Esto sería la solución para ese segundo ejercicio. Como ves, los problemas no son pues recontra operativos o recontra difíciles, sino simplemente son pues problemas de aplicación no muy complicados. El problema número 3 nos dice, jovencitos, una máquina térmica opera con una temperatura de 300 grados centígrados en el foco caliente y una eficiencia de 0,24. ¿En cuánto debe aumentar dicha temperatura para duplicar su eficiencia manteniendo la temperatura del foco frío constante, considerando un ciclo de Carnot? Entonces, cuando nosotros hablamos o nos referimos a un ciclo de Carnot, entonces vamos a establecer lo siguiente. No es cierto que si hablamos de un ciclo de Carnot decimos, no es cierto que la eficiencia, vamos a decir por acá, ¿qué es lo que se cumple, jovencitos? Por acá decimos, primero, la eficiencia 1 es igual a 0,24, pero esa eficiencia 1 será igual a 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. 300 grados centígrados, eso en Kelvin sería 573. ¿Ven? Entonces, a partir de ello, voy a despejar la siguiente relación. A partir de ello, voy a despejar la temperatura del foco. Ahí está. La relación. La temperatura del foco frío es a 573. Y esto, jovencitos, ¿cuánto vendría a ser? Sería 1 menos 0,24, esto sería 0,76. Ahí está. 0,76. ¿Ven? Esa es la primera relación. Ahora, luego nos dicen, ¿cuánto debe incrementarse la temperatura para la eficiencia duplicarla? Entonces la eficiencia 2 debe ser el doble, 0,48. Esto será igual, pero mantenemos la temperatura del foco frío constante. Entonces hablamos de una temperatura 1'. Esto, jovencitos, vamos a decir por acá. A partir de ello, voy a despejar otra vez. Ahí está, esta relación. T2 sobre T1', porque es la temperatura del foco frío y ha cambiado. Esto va a ser 0,52. Entonces, jovencitos, si nosotros dividiendo, decimos así. Dividiendo, tú ves que la temperatura del foco frío se va a cancelar. Entonces, a partir de ello, por producto de medios y extremos, voy a calcular la temperatura 1'. Y esa temperatura 1' será 573 por el siguiente cociente, ¿ve? 0,76 sobre 0,52. 0,52. Esto, jovencito, nos va a salir en Kelvin. Y esto nos va a salir 837,46. Esto Kelvin. Bien, por lo tanto, esa es la temperatura final. Pero si mi temperatura al inicio era 573, entonces, ¿en cuánto se debe incrementar? Por lo tanto, jovencitos, decimos acá, se incrementa
Entonces decimos, luego, el incremento de la temperatura o la variación de la temperatura de T1 del foco caliente sería la diferencia. 573 menos 837. Y eso nos va a salir 264. Esto nos va a salir así, 264,46. Esto en grados centígrados. Eso es la temperatura que se debe incrementar al foco caliente para que la eficiencia se pueda duplicar. Eso sería la solución para el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. El cuarto ejercicio, que era un poquito pues más habíamos tenido información nosotros acerca de estos tres ejercicios, pero nos faltaba la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta también pues no está muy clara, porque en ese problemita número 4 nos dicen así, mira, dos esferas metálicas con coeficientes de dilatación lineal 1 y 2 respectivamente. El coeficiente de dilatación 2 es mayor que el coeficiente de dilatación 1. Coeficiente de dilataciones lineales. Tienen el mismo volumen V sub 0 a la temperatura T. Determine el incremento de temperatura necesaria para que la diferencia de volumen sea V décimos. Jovencitos, cuando nosotros hablamos de un incremento de volumen, entonces tenemos que trabajar con coeficientes de dilatación volumétrica, en ese caso. Como tengo los alfa 1, alfa 2, entonces la respuesta me va a salir en función a esos coeficientes. Vamos a ver, si esos valores fueran conocidos se puede determinar, mira. Vamos a decir así. En este caso, cuando hablamos de variación de volumen, decimos así, jovencitos. La variación de volumen que van a experimentar estas dos esferitas sería volumen final de 2 menos volumen final de 1. O también podremos decir que esto es la variación de volumen de la esferita 2 menos la variación de volumen de la esferita 1. Esto es la diferencia de volúmenes. Esto es la diferencia de volúmenes que se va a obtener. Vamos a ver, esa variación de volumen por dato nos dicen que debe ser volumen V décimos. Entonces colocamos así. Vamos a trabajar con los coeficientes de expansión volumétrica. Profe, ¿y si yo calculo los volúmenes finales y los restos debe ser V décimos también? Claro, vamos a llegar a la misma expresión. Pero es más fácil trabajar con las variaciones de volúmenes. En este caso, para la variación del volumen 2, sería su volumen al inicio, que es V sub 0. El coeficiente de expansión de 2 sería 3 veces el coeficiente de expansión 2, y esto por el cambio de temperatura o el incremento de temperatura. La variación de volumen 1 sería su volumen inicial por su coeficiente de expansión volumétrica 3 veces alfa 1, y esto multiplicado por el cambio de temperatura. ¿Te das cuenta? Entonces por acá te observas que los volúmenes iniciales se van a cancelar y acá tenemos un décimo que va a ser igual. Acá podemos nosotros simplificar, vamos a simplificar por acá, así ven, 3 veces delta de t. Y 3 veces delta de t, por acá tenemos alfa 2 menos alfa 1. Me piden el incremento de temperatura. ¿Cuánto es el incremento de temperatura? Ese incremento de temperatura, jovencitos, va a ser así. En función a los coeficientes de dilatación. Esto sería 1 sobre 30 veces el coeficiente de expansión lineal 2 menos el coeficiente de expansión lineal 1. Y esto sería, jovencitos, la respuesta. Ese es el incremento de temperatura que se debe dar para que el volumen varíe de esa manera. Ahora, si los coeficientes, en este caso, cuando me dicen 1 y 2, podríamos considerar que él es como 1, él es como 2. Entonces acá sería 2 menos 1, 1, un treintavo. Y un treintavo, tú sabes que es, en este caso, 0,03333, ¿no? Podría ser que aparezca eso en la clave. Pero como no tenemos las claves tampoco, entonces queda en función a esos coeficientes. ¿Correcto? Entonces, la idea es cómo aplicar la variación de volumen. ¿Correcto, jovencitos? Esperemos, jovencitos, entonces que esto pues haya servido y que ustedes puedan chequear sus soluciones para que puedan constatar su respuesta. ¿Correcto?
Ha sido un gusto, jovencitos, de parte de la institución poder colaborar con el avance de sus estudios. Y ya saben que estamos nosotros siempre prestos a ayudarlos, a los muchachos que forman parte de la institución, y simplemente pues el canal es libre para que ustedes puedan seguir siguiéndonos con la solución de ya sea las prácticas o los exámenes parciales. Muchas gracias, jovencitos, por su atención. Hasta luego.